El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea.
El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, quien habla es Rafael Fernández. Estamos a unos minutitos de empezar nuestra conversación. Por favor, aguarden unos minutitos o un minuto o un poquito más, ¿no? Listo, Rafa, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Yo soy Rafael Fernández y estamos continuando con la serie Contigo por el mismo camino.
Nuestro objetivo es estar más cerca de los clientes. Hoy vamos a hablar sobre sobre 5 consejos claves para aumentar la eficacia de los protectores auditivos. Gracias por estar aquí conmigo. Me gustaría de hablar a todos que mantengan sus micrófonos en silencio. Y si tiene alguna pregunta, por favor, hagan en el chat para que en el final, si tuvimos tiempo, vamos a contestar a todos o las principales preguntas, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Vamos a empezar, pero antes de empezar, déjame presentarme un poquito. Yo soy, como he dicho, Rafael Fernández. Soy ingeniero de aplicación de 3M en la división de seguridad personal. Yo tengo responsabilidades por toda Latinoamérica, más específicamente con el portafolio de protectores auditivos. Y tengo como casi 18 años en 3M en esta división con el soporte, ¿sí? Entonces, gracias nuevamente a todos por estarnos aquí juntos. Bueno, para hoy vamos a hablar sobre 5 consejos claves para mejorar o aumentar la eficacia de los protectores auditivos. ¿Y lo que pasa? Lo que pasa es que siempre que utilizamos o alguien utiliza un EPP, un equipo de protección personal, tiene como objetivo que este EPP haga una protección más grande posible, no más grande en el sentido de que sea la mejor posible o la más grande posible, pero que haga la protección que es necesaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos del riesgo ruido, seguro que tenemos que pensar en alguna manera de hacer la protección, o antes de eso, que hacemos una acción de prevención contra la pérdida auditiva. Y aquí tenemos dos terminologías, que son las pérdidas auditivas inducidas por exposición a ruido, que es más conocida, ¿no? Y también una otra terminología que es menos conocida, pero hasta más correcta, ¿no? Que es la pérdida auditiva inducida por exposición a niveles de presión sonora elevados, ¿sí? Porque no es solo el ruido que causa daños auditivos, pero también cualquier nivel de presión sonora elevada, ¿sí? Entonces este es siempre suyo objetivo, ¿no? Promover acciones de prevención, ¿sí? Y como segundo objetivo, no menos importante o tan importante cuanto para las empresas que tiene objetivos financieros, todos sabemos cómo son las cosas. Hay también un segundo objetivo que es mucho importante, que es evitar los costos derivados de las indemnizaciones a trabajadores, porque si hay pérdida, posiblemente, dependiendo de la legislación de su país, posiblemente o probablemente habrá una indemnización a trabajadores. Y todos sabemos que las indemnizaciones, cuando existen, tienen valores muy grandes, ¿no? Entonces, este es un otro objetivo, ¿no? Y lo que pasa es que, ¿cómo sabemos que el protector auditivo está siendo o es efectivo? Normalmente, principalmente los decisores de las empresas tienen en su cabeza que mientras no tengamos una pérdida auditiva, sí,
los protectores están siendo efectivos porque todo está controlado y no tenemos pérdidas. Pero si hay una pérdida auditiva, no, el protector no es bueno, es terrible. ¿Y por qué? Porque hay pérdida auditiva. Entonces, muchas veces la decisión pasa por esta simple pregunta o simple contestación. Si hay pérdida, no es efectivo. Si no hay pérdida, no es efectivo, pero si no hay pérdida, sí es efectivo. Y nosotros sabemos que la decisión o la información es mucho más grande, tiene mucho más factores do que simplemente si hay pérdida o no hay pérdida. Y recuerden este asunto que la pérdida auditiva demora meses o tal vez años para que sea percibida. Entonces, esta respuesta, esta contestación, muchas veces no es simple. Sí, muchas veces hay sí una exposición. El protector no está siendo efectivo, pero aún nada se pasó. Y para eso, yo traigo a todos 5 consejos claves para aumentar la eficacia de los protectores auditivos. Yo tengo los 5 aquí, ahorita, y después hablamos un poquito más sobre cada uno de ellos. Siempre, siempre, siempre hay que garantizar el sellado del protector auditivo. Recuerde que el protector auditivo que no está sellado, que no sella, no funciona, ¿sí? El otro consejo clave es la compatibilidad con otros equipos de protección o otros equipos. Que la compatibilidad principalmente de las orejeras o de las copas puede ser muy crítica. Por ejemplo, con una gafa o lente, otro equipo. El otro consejo clave es la concientización. Esta es tal vez la parte más difícil porque somos personas y somos todos distintos unos de los otros. Y lo que pasa es que el nivel de concientización puede ser muy distinto de una persona para otra, ¿sí? Entonces, es un otro punto importantísimo que hay que llevar adelante. El otro consejo clave es el confort, la comodidad, ¿sí? Que si no está cómodo, si hay algún incómodo, ¿qué pasa? Que la persona puede no utilizar el equipo como se debería. Y entonces, en ese caso, muchas veces el confort puede ser el principal problema de la eficacia de los protectores auditivos. Y por último, pero no menos importante, es la comunicación. Cada vez más la comunicación ocurre en el trabajo de distintas maneras. Personalmente, por dispositivos de comunicación y otros. Y cómo hacer con todos estos recursos de comunicación, incluso la comunicación, la percepción de los ruidos cerca de la persona para ver si hay un riesgo adicional de algún auto, por ejemplo, pasar por arriba de esta persona o algún equipo bater en esta persona y cosas así. Entonces, todos estos principios de comunicación son importantes y muchas veces la persona en el ruido con protector auditivo no se puede oír completamente la comunicación, ¿sí? Entonces, son estos los 5 consejos claves que yo traigo para hoy y vamos a hablar un poquito más sobre ellos.
con unas pistas y unos puntos de vista y unos consejos para cada uno de ellos. Bueno, antes de empezar a hablar un poquito más de cada uno de los consejos claves, vamos a recordar que el porcentaje de tiempo de uso, de utilización de los protectores auditivos tiene que ser siempre 100%. 100% de lo tiempo que se está expuesto, hay que utilizar el protector auditivo. Y nosotros como seres humanos normalmente tenemos un punto de vista que, sí, solo un poquito, no hay problema, ¿no? Entonces, no se puede. Hay problemas, sí, de no utilizar por algunos minutitos por día, por ejemplo. Y para mostrar cómo algunos minutos de no utilización no hagan mucho mal para la protección, yo tengo este ejemplo aquí. Entonces, imagina un protector auditivo que tiene una atenuación, es una hipótesis, ¿no? Que tiene una atenuación de 30 decibeles. Y este protector auditivo tiene que ser utilizado por las 8 horas de utilización. Este es mi ejemplo, ¿no? Si este protector auditivo es utilizado por todo el tiempo, hace la protección que se está especificada como de 30 decibeles, ¿sí? Pero si este mismo protector auditivo de 30 decibeles es utilizado por 7 horas, no más 8, por 7 horas, ¿sí? La protección promedia de este usuario no es más 30, es solamente 9. Por una horita de omisión de uso, decimos así, una horita de omisión de uso, la protección cae como de 30 para 9, ¿sí? Refuerzo que aquí estamos hablando de un ejemplo y que no estamos hablando de una hora, que es la hora del almuerzo, por ejemplo, o la hora que no es necesario uso de protección auditiva. Estamos hablando de una hora en que la persona no utilizó el protector, pero era necesario, ¿sí? Pero mira cómo la protección cae mucho, de 30 para 9 promedio, ¿no? Y en el mismo sentido, si el mismo protector de 30 fue utilizado por solo 4 horas, mitad, ¿no? Mitad de 8, pero solo 4 horas, la protección promedia del mismo protector de 30 está como 3 decibeles. Si el protector fue utilizado correctamente por mitad del tiempo, 4 horas, pero no fue utilizado por las otras 4 horas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que agimos en la concientización de todos. Vamos a hablar más sobre concientización, pero es importante que agimos en la concientización de todos para que siempre estén con el protector auditivo cuando están en el ambiente con ruido, ¿sí? Bueno, para volvernos a hablar sobre los 5 consejos claves, vamos a hablar sobre el primero, que es garantizar el sellado. Y esta es una parte muy importante, porque si un protector auditivo no sella, no funciona. Entonces, para eso vamos a recordar un poquito cómo funciona nuestro sistema auditivo. Mi pretensión acá no es explicar como un doctor o como un especialista en oídos, y sí solo hacer una explicación muy corta para sabermos cómo el protector auditivo funciona. Entonces, recuerde que el protector, el oído humano, ese es un esquema, un diseño de un
oído humano, ¿no? Y que empieza por el pabellón auricular y parte para el conducto auditivo, ¿sí? Después del conducto auditivo tenemos el tímpano que recibe las vibraciones, transfiere las vibraciones para los tres menores huesos del cuerpo humano, que es martillo, yunque y estribo, y después va para la cóclea, que allá tiene millones o miles de células en la forma de pequeños cabellos que transforman el impulso vibratorio que viene hasta acá en impulso nervioso que va hasta el cerebro por el nervio auditivo, ¿no? Pero, ¿o qué pasa? ¿Cómo funciona un protector auditivo? Él funciona interrumpiendo o disminuyendo las cantidades, las intensidades de vibraciones que llegan hasta el tímpano, ¿sí? Y pasan adelante, sí, claro. Entonces, por ejemplo, un tapón, ¿cómo funciona? Un tapón es colocado, es inserido en el conducto auditivo, ¿sí? Y parece algo increíble, y es que si un tapón, por ejemplo, no está completamente inserido en el conducto auditivo, no funciona, ¿sí? Y lo que pasa muchas veces es que vemos muchas personas simplemente con el tapón puesto casi totalmente fuera del conducto auditivo. Pregunta, ¿está funcionando? ¿Está haciendo lo que tiene que hacer, que es disminuir las vibraciones que llegan hasta el tímpano? No, posiblemente no, ¿sí? Por eso el sellado, la utilización correcta y el sellado del protector, del tapón, por ejemplo, tiene que ser muy bueno, ¿sí? Y casi de la misma manera, pero un poquito distinto, se pasa con la orejera o la copa, por ejemplo, que también necesita un buen sellado. ¿Pero dónde? El sellado de la copa se pasa en la cabeza de la persona, ¿sí? Con el pabellón auricular por debajo de la copa, ¿sí? Pero el sellado en la cabeza, en las laterales de la cabeza, son tan importantes cuanto el sellado de un tapón, ¿sí? Por eso. Por eso que existen muchas, o uno de los motivos que existen muchas opciones de protectores auditivos, es eso, para garantizar el sellado, ¿sí? Hay protectores auditivos de espuma moldeables, que son tapones, ¿no? Hay otros tipos de tapones que son premoldeados, ¿sí? Y hay, obviamente, las orejeras, ¿sí? Entonces, para garantizar el sellado, muchas veces o la mayoría de las veces vas a necesitar distintos modelos de protectores para conseguir sellado en todas las personas. No hay un único modelo, un único tipo de protector auditivo que consiga hacer un sellado en todas las personas, ¿sí? ¿Por qué se pasa? Porque somos distintos en la forma de colocación, en la anatomía de los oídos y todo, ¿sí? Entonces, por eso que hay necesidad de distintos o muchos tipos de protectores para conseguir el sellado en todas las personas. Y un ejemplo que podemos aplicar en nuestro contexto es que también para garantizar el sellado hay que hacer una colocación, una buena colocación, ¿sí? Entonces, para traer un ejemplo de una buena colocación, tengo una pista para los tapones de espuma moldeadas.
¿sí? Y la primera parte de la colocación, de la inserción de un tapón de espuma moldeada es lo acto de arrollar o enrollar el tapón, ¿sí? Este tapón necesita ser enrollado, ¿sí? Y puede ser con 3 dedos, 2 dedos, 4 dedos, como mira las fotitas, no pasa nada. Lo que pasa es que el enrollamiento tiene que ser lo más uniforme posible. No puede tener torsión o algo así. Tiene que ser más uniforme posible para que en este formato disminuido, enrollado, que tiene que ser inserido en el conducto auditivo. ¿Ah? Porque este tipo de tapón, por ejemplo, va a expandir dentro del conducto auditivo. ¿Sí? Y una vez que se para de hacer el enrollamiento, él empieza a expandir y se pasa a tomar todos los puestos, todas las posiciones del conducto auditivo. Y por eso, y de esta manera, que el sellado se pasa muchas veces o casi todas veces buenísimo. ¿Ah? Mira que lo que pasa algunas veces con algunas personas es que hablan cosas como, este tipo de tapón no está bueno para mí, se cae de mi oreja, cae de mi oído, entonces no es bueno, no me gusta porque cae, ¿sí? Y lo que pasa muchas veces es que esta persona no has hecho un enrollamiento, ¿sí? Él simplemente presionó el tapón en la entrada del conducto auditivo. Y claro, él es de espuma, entonces queda como está en la fotita. ¿Eh? Y una vez que la persona saca el dedo, que no tiene más la presión de la mano, del dedo, lo que pasa es que el tapón empieza a expandir nuevamente para volver a su tamaño y su formato original, pero no va a expandir para dentro del conducto, porque el conducto es más pequeño do que él normalmente, ¿sí? Entonces, la expansión ocurre para fuera del conducto. Mira que esta inserción o esta colocación no fue una inserción, fue una tentativa equivocada de hacer una inserción, ¿sí? Y en este caso, ¿qué pasa? Es que el usuario posiblemente va a hacer comentarios negativos como los he dicho, como no funciona para mí, cae de mi oído y cosas así. ¿Ah? Entonces, mucha atención en la inserción de los tapones y la colocación de las orejeras. Este es un ejemplo para espuma moldeable, pero el procedimiento de colocación tiene que ser siempre el mejor posible para todos los protectores. ¿Ah? Y en algunos casos, por ejemplo en Brasil, hay opciones de protectores auditivos de distintos tamaños. Y estas opciones son también muy importantes para garantizar el sellado, porque los conductos auditivos de las personas son distintos. Y hay algunos que tienen conductos auditivos más grandes, otros más pequeños. Entonces, por ejemplo, para protectores auditivos premoldeados, que no son como espumas, posiblemente es importante que tenga tamaños distintos. Si no hay tamaños distintos, tiene solo, por ejemplo, un único tamaño, sepa que hay posibilidades del protector quedar más grande do que
podría ser necesario para aquel conducto o más pequeño. Entonces tiene que tener en su cabeza que hay que tener otras posibilidades de protectores, una orejera o un protector de espuma moldeable, porque no vas a conseguir la vedación, el sellado para todos. Y por final, otra información con relación el sellado. Mucha atención con el deterioro del protector. Hablamos todos hasta ahorita considerando protectores nuevos, pero el protector no es más nuevo desde que empezó a ser utilizado, ¿sí? Entonces se inicia un proceso de deterioro. Entonces esté muy atento a la sustitución de las partes que no están buenas, si es una orejera o un cambio completo del protector, si se presenta algún señal de deterioro, si no está más tan moldeable como estaba, si hay alguna color distinta de cuando es nuevo, o hay alguna otra característica comparando con el protector nuevo que no parece más nuevo. Hay que trocar, ¿sí? Hay que cambiar, perdón. Hay que cambiar. Siempre, siempre, ¿sí? El otro consejo clave, el segundo consejo clave es la compatibilidad con otros equipos, ¿sí? Y en básicamente, estamos hablando de orejeras, ¿sí? Porque en los tapones sí hay alguna posibilidad de no tener una compatibilidad, pero las orejeras son obviamente el mayor riesgo de no tener compatibilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, es muy importante que cuando hay utilización de orejeras, que las orejeras estén siempre posicionadas en la cabeza, siempre en la cabeza, ¿sí? Y hay características individuales que mejoran o peoran la vedación, el sellado. Pero ahorita vamos a hablar de compatibilidad con otros equipos. Y en esta pantalla pueden ver unas fotitos y unos números. Estos números arriba de cada fotito representa una disminución en un estudio, una disminución de atenuación del protector auditivo porque está en utilización junto con este equipo, ¿sí? Entonces, hay algunos tipos de tocas, ¿sí? Y aquí un cap, ¿sí? Perdón, en portugués es un boné, pero un cap en inglés, yo no me recuerdo cómo hablas en español, pero imagina que una copa o una orejera utilizada en conjunto con esta, el sellado no es lo mismo porque no está apoyando en la cabeza, está apoyando en el equipo. Entonces, en este estudio fue percibido que este equipo genera una disminución de 5 decibeles de la atenuación de la orejera. Esta toca y esta otra toca y esta otra toca genera una disminución de 6, 7 o 12 decibeles para las orejeras, ¿sí? Entonces, imagina, claro, tenemos distintos números de atenuación, NRR, SNR, en Brasil NRR SF, pero imagina tu número
de atenuación que tiene una orejera en su país, en su empresa. Imagina que se utilicen juntamente con una toca de esa o aquella y otra, hay que considerar o hay posiblemente que percibir una disminución de protección como esos números. Es mucha cosa, mucha cosa. Y la mayoría de las personas simplemente no sabe que eso se pasa y considera solamente la protección, y normalmente los equipos no son utilizados solo toca, por ejemplo. Muchas veces la misma persona que está utilizando una toca también está utilizando una lente, una gafa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cómo se pasa? ¿Cuánto que la orejera está atenuando? Con la toca, con la gafa, con el respirador y cosas así. ¿Ah? Otro ejemplo que tengo son con las gafas o las lentes, ¿no? Con patillas más finas, por ejemplo, la disminución de atenuación de una orejera puede ser como 0, 1 o 2, ¿sí? Pero si tiene una patilla más gruesa, como un ejemplo que estamos aquí, sí, son solo ejemplos, ¿no? Puede llegar hasta 9 decibeles de pérdida de atenuación. Imagina una orejera con atenuación, por ejemplo, de 20 decibeles o 25 decibeles, y porque es utilizada en conjunto con una gafa de este tipo o algo cerca de este, hay una pérdida de atenuación de 9 decibeles. Es mucho, ¿no? Es mucho. Entonces, una pista para todos aquí es que busquen siempre la compatibilidad y siempre que es posible, busquen evitar, busquen que no haga una incompatibilidad. Y si no hay cómo sacar la gafa, por ejemplo, hay que utilizar la gafa que haga una priorización por patillas, por ejemplo, por patillas más finas que no influencien tanto en la compatibilidad. Otro consejo clave es la concientización. Como hablamos en el empiezo de nuestra conversación, la concientización es algo un poco más complicado porque cada uno es cada uno. Entonces, ¿qué tengo de pistas para nosotros acá con relación a concientización? No piensas que una única manera de hablar con las personas va a concientizar a todos. Algunos simplemente si hablas una única vez están conscientes y tranquilos, pero otros no. Tiene que hablar siempre, semanalmente, mensualmente, por ejemplo. Entonces la pista aquí es, haga distintas maneras de concientización, haga entrenamientos. Haga entrenamientos más grandes, que ponga a las personas todas en una sala, en un local que vas a hacer una disertación para ellos, que va a hablar por 1 hora. Sí, es bueno, es importante, porque tiene información en más detalles, ¿no? Pero también piense en hacer comunicaciones más frecuentes, más cortas, más frecuentes, que siempre esté en las cabezas de las personas el tema de protectores auditivos. Es seguro que estas pistas sirven para otros temas también, ¿no? ¿Sí? Otra pista es que utilicen el máximo que pueden algún tipo de entrenamiento práctico, personalizado, ¿sí? Si vas a un examen periódico, por ejemplo, un examen frecuente que alguien hace una vez al año, algunas legislaciones necesitan eso.
Ponga en el cronograma que vas a hablar 10 minutitos o 5 minutitos con la persona sobre su protector auditivo. Cómo está, cómo utiliza, cómo hace la higienización, cuándo cambia las piezas, ¿sí? Este tipo de abordaje ayuda mucho, mucho, mucho la concientización. Y algunas veces las personas tienen unas dudas que no están confortables de hacer o de preguntar en un grupo más grande o mismo en un grupito de 3 o 4 personas. Pero si estás solo con tú en el ambiente, sí, pregunta. No sé cómo eso funciona, no sé cómo hago así. Entonces, sí, hagan distintas formas de entrenamientos de concientización, ¿sí? Y algunas personas también necesitan otras cositas más. No solo concientizan por informaciones técnicas. Algunas personas necesitan informaciones para movilizar su interior. ¿O qué van a perder si no tener una buena audición? Van a perder los contactos con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos. Algunas personas precisan mucho de eso para concientizar, ¿sí? Entonces, utilice también estas herramientas que van a concientizar a mucho más personas, mucho más personas, ¿no? Y recuerde siempre que la conciencia se crea, no se impone. Entonces, si simplemente impone algo, cuando no está bien, no está mirando, las personas van a sacar los protectores, no van a utilizar y cosas así. Pero si están concientizadas por el interior, por entrenamientos prácticos, personalizados, breves y frecuentes y entrenamientos formales. Si están concientizadas, van a utilizar no porque tú quieres, porque ellos quieren, ¿no? Porque ellos piensan que son importantes, que es importante estar protegido y consecuentemente utilizar los protectores. El cuarto consejo clave es el confort, la comodidad, ¿sí? Y lo que pasa con el confort, la comodidad, es que nosotros tendremos a pensar que, sí, claro, siempre solo apruebo protectores auditivos para el trabajo, para mis usuarios, si ellos consideran como protectores confortables, ¿sí? Nosotros tenemos eso como siempre hacemos, ¿no? Pero lo que pasa es que la sensación de confort es relativa. El confort es relativo. Entonces, por ejemplo, se pregunta a usuarios generales, se pregunta a usuarios que utilizan orejeras, por ejemplo. Normalmente, por qué les gusta orejeras? O ¿por qué no les gusta tapones? Normalmente, algunas de las respuestas de las contestaciones van a ser algo como, oh, no me gusta tapones porque yo detesto tener algo que presione dentro de mis oídos. Pero si pregunta la misma pregunta a usuarios de tapones, ¿por qué no le gusta orejeras? Oh, yo detesto orejeras porque esta me genera una presión a los lados de mi cabeza que es terrible y cosas así. Entonces, estamos sí hablando de protectores lo más confortables posibles, más el nivel de confort que quiero hablar con ustedes es un nivel personal. Hay que tener opciones porque en el mismo grupo de trabajadores seguramente hay personas que prefieren tapones y otras que prefieren orejeras, por ejemplo,
¿sí? Y estoy hablando tapones y orejeras como un ejemplo. Distintos tipos de tapones también pueden ofrecer distintas sensaciones de confort. Uno tiene un conducto auditivo más grande que no le importa tanto un material más rígido, otros no, prefieren un material más moldeable, cosas así. Y cuando digo prefieren, no estamos hablando de algo como, yo prefiero porque es más bonito. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando únicamente de la sensación de conforto. ¿Ah? Conforto. Y piensas que la sensación de confort es muy difícil de medir, ¿no? Entonces tenemos que, como se dice, tenemos que entender la posición, la información que el usuario está diciendo y acreditar en ellos, ¿no? ¿Sí? Y acuerde que el confort involucra también factores externos, ¿sí? El tamaño, el material del protector. Puede ser que un tamaño, un material sea muy confortable para algunos o alguna persona y completamente desconfortable para otro. Y no es un motivo que esta persona tiene más sensaciones más, ¿cómo se dice? Sensaciones más distintas de la otra, ¿sí? Es que tenemos que considerar los factores externos en conjunto con la anatomía de la persona. ¿Sí? Y también el confort está totalmente cerca de los factores de compatibilidad. Imagina que yo tengo una orejera con una gafa o una lente con patillas muy grandes, muy grandes, y que también me dan una reducción de protección. Sí, ya hablamos sobre eso, pero también me da una sensación de dolor, porque la presión de la orejera presionando la patilla de las gafas en mi cabeza puede causar un dolor, y este dolor es un problema de compatibilidad, sí, pero también de confort. Yo no voy a poner la orejera o la gafa de la misma manera o de la manera correcta si estoy con dolor. ¿Eh? Voy a utilizar por 10 minutitos, media horita, pero no voy a utilizar las 8 horas. No consigo. ¿Ah? Entonces, siempre piensas en el confort individual, personal y también con todo el contexto de los materiales, los tamaños de los protectores auditivos y la compatibilidad con otros equipos que hablamos algunos minutitos antes. Y por último, hablamos sobre la comunicación. Y algunos de ustedes pueden estar se preguntando, sí, ¿o qué la comunicación influencia en el tema de los protectores auditivos? Hay que utilizar protectores. La persona está en el ruido, tiene que estar protegido. Hay que usar protectores auditivos correctamente y listo, ¿sí? No, no es listo, porque la comunicación es muy importante. Muy importante para la seguridad, para la productividad, ¿sí? Y la mala comunicación aumenta el riesgo y reduce la productividad. Muchas veces la persona tiene que escuchar una información, por ejemplo, en el radio, pero está en el ruido con protector auditivo. ¿Y qué pasa? Está consciente que no puede sacar el protector, pero está consciente que la productividad es muy importante también. Entonces, muchas veces, y este no es solo un ejemplo hipotético,
Es un ejemplo real. Muchas veces la persona quita el protector o no pone correctamente para que pueda escuchar el radio. ¿Y cómo está la protección? Probablemente baja o probablemente casi nada de protección porque necesita escuchar el radio, por ejemplo. ¿Sí? Y lo mismo se pasa con una conversación personal. Llega tu jefe para conversar o para hablar de una información importante. ¿Cuál es la reacción de la mayoría de las personas? Quita el protector auditivo porque no escucho. ¿Sí? Entonces, un factor que yo recomiendo que siempre piensas en utilizar para la selección de los protectores auditivos es busque por protectores auditivos. Yo digo tipos, modelos, materiales que también puedan hacer con que el individuo, la persona pueda oír mejor la conversación, el radio y cosas así. En este caso, no estoy hablando de protectores electrónicos como esta fotita. Vamos a hablar de él en algunos minutitos. Estoy hablando de protectores comunes, ¿sí? Si no tuviera una posibilidad de hacer una prueba, haga cuando puedas. Una prueba como así. Lleva contigo 2 o 3 modelos distintos de protectores auditivos en un ambiente de ruido. Lleva como un radio y alguien más para hacer una conversación personal. Y haga unas pruebas con estos 2, 3 modelos de protectores. Posiblemente vas a percibir una diferencia en cuanto y cómo escucha la persona que estás personalmente o el radio. Posiblemente vas a verificar una distinción, una diferencia. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, aquel que, por ejemplo, has escogido, por ejemplo, para mí este tapón es mejor. Conseguí escuchar muy bien la conversación por radio, siempre haciendo la inserción correcta, ¿no? Sí. Entonces, y ahí pregunta a tu amigo, a tu compañero. Oh, para mí no, este tapón no estaba bien, no escuché nada, pero con este otro tapón o esta orejera está perfecto, escuché todo, ¿sí? Entonces, esta experiencia que yo sugiero que hagan es muy rica, muy rica. ¿Y saben cuál es la respuesta? Depende de la persona, pero incluyan este tipo ah, de, de necesidad en la selección. Selecciones sí, claro, por el sellado, selecciones sí, claro, por el confort, la comodidad, por la atenuación, obviamente por el ambiente, por las tareas que son hechas, ¿sí? Pero también seleccione el protector por el nivel de comprensión, de conversación y otras cosas, ¿sí? Comunicación. ¿Sí? Y por final, si hay una necesidad más específica, que la comunicación es más importante, tiene un nivel de criticidad muy grande, hay recursos para eso. Donde depende de su país, hay más o hay menos recursos, pero hay soluciones de protectores auditivos que tienen recursos electrónicos con objetivo de mejorar la comunicación. Este protector que está en tu pantalla, por ejemplo, tiene un recurso electrónico que ajusta
la cantidad de ruido que llega a sus oídos instantáneamente, ¿sí? Si el ambiente está con mucho ruido, él cierra para que no oyes tanto. Si el ambiente está con un poquito ruido más bajo, como electrónicamente se abre un poquito o se abre para que oigas más, ¿sí? Entonces, existen este y otro tipo de recursos para mejorar la comunicación, ¿sí? Hay algunos países que tienen un recurso de un protector auditivo que se conecta en el teléfono por Bluetooth y oyes la conversación del teléfono dentro de la orejera, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay recursos, hay que verificar cuáles recursos están en cada país, pero hay recursos para mejorar la productividad o la comunicación, ¿sí? Y por final, yo quiero hablar un poquito para todos sobre el ensayo o el test de atenuación personal. Todos estos temas que hablamos están ligados a la selección de los protectores auditivos, ¿sí? Pero cuando hablamos sobre la atenuación, hay que pensar que no hay una manera de saber si el nivel de atenuación que tiene en su país, NRR, SNR y otros, que el nivel de atenuación del empaque del producto llega exactamente de esta manera para cada usuario. La respuesta es no, no llega. ¿Sí? Aquel número es un número promedio, es un número que es obtenido en un laboratorio. Sí, tiene una importancia, pero ¿cómo saber cuánto llega de atenuación a cada usuario o a cada persona? No sabemos, ¿sí? Pero sabemos que la atenuación para cada persona puede variar mucho. Algunas personas ponen un determinado tapón, por ejemplo, y obtienen más de 40 decibeles. Otras personas ponen el mismo tapón y no consiguen más que 5 decibeles de atenuación, ¿sí? Eso se pasa realmente, ¿sí? Entonces, el sistema de atenuación, de ensayo de atenuación personal, tiene exactamente este objetivo. Es un sistema que hace una prueba que lleva como 3 segundos, ¿sí? Sí, una preparación de un minutito, pero la prueba específicamente lleva 3 segundos y, en la pantalla del experimentador ya se pone cuánto el protector auditivo atenuó en el oído derecho y el oído izquierdo de la persona. Y con esta información, tú tienes, por ejemplo, una anticipación gigantesca del riesgo de pérdida de audición, porque una determinada persona que tiene un tapón que no está bien sellado, sea por colocación, por anatomía y otras cosas, puede ver allá rapidito si hay una manera de hacer un nuevo entrenamiento para la persona o cambiar el modelo del protector para llegar a una atenuación que realmente proteja la persona, ¿sí? Entonces, aquí tengo algunos atributos de este sistema que, sí, claro, es una atenuación individual, identifica potenciales riesgos de pérdida auditiva como hablamos, genera un resultado objetivo y que el usuario no necesita decir si está oyendo o no, el sistema capta todo solo, muy rápido, muy práctico, testa todas las frecuencias, las 7 frecuencias y así va, ¿sí? Todo manejado por un software, pero un software
muy simple, muy intuitivo de utilización, ¿sí? Y este es un ejemplo de unas probetas que llevan los tapones y las orejeras. En estas probetas que son conectados los micrófonos duales, cada oreja lleva un micrófono dual, ¿sí? Y este es un ejemplo de un report, de un informe, ¿sí? Que tiene la atenuación en el oído izquierdo, la atenuación en el oído derecho, en número y en gráfico, y el gráfico lleva la atenuación por frecuencia, mira, y también el número considerado los dos juntos, la combinación de los dos oídos, ¿eh? Y por final, pero no menos importante, este informe lleva un campo para firma, ¿sí? Entonces el empleado y el operador pueden firmar, sí, imprimo, hago una impresión y firmo y pongo esto en los registros de lo empleado para servir como una prueba, como una comprobación, ¿no? Y una comprobación con firma de él, ¿no? ¿Sí? Entonces, para hoy es eso que yo tengo. Tenemos 4 minutitos. Si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí, Rafa. Te voy leyendo algunas preguntas. Sí, claro. La primera es, ¿los protectores auditivos son efectivos frente a altas frecuencias? Sí, mucho. La mayoría de los protectores auditivos, mira, voy a volver un poquito. La mayoría de los protectores auditivos funcionan muy bien para las altas frecuencias. La preocupación más grande es con el contrario, ¿no? Con las bajas frecuencias. Dependiendo de la anatomía y del protector, algunas veces el protector no es muy bueno para bajas frecuencias, ¿sí? Por eso es importante también este tipo de ensayo de atenuación personal, porque con la información del gráfico personal se puede tomar una decisión. Si, por ejemplo, tengo bajas frecuencias y hago el teste, la prueba, y veo que no hay una atenuación muy buena en bajas frecuencias, yo puedo tentar cambiar el protector para ver si obtengo una atenuación más grande en bajas frecuencias, ¿sí? Perfecto. La siguiente es, hay varias relacionadas, que si es recomendable que el trabajador utilice dos protecciones, es decir, un protector auditivo y adicional una orejera o una copa. Sí, sí. Esta interpretación puede ser muy distinta dependiendo de la legislación local. ¿Ah? Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, es solo un ejemplo para nosotros, ¿no? En Estados Unidos, la OSHA, que es un órgano de legislación allá, recomienda que si vas a utilizar la protección dual, no, sí, la doble protección, eh, tiene que poner 5 decibeles más en el protector con atenuación más grande, ¿no? Sí, es una regla que hay allá y sí. Por ejemplo, en Brasil no es permitido. No es que no es permitido, no es reconocido. Doble protección no es reconocida en Brasil. Entonces, sí, hay una mejor protección si los dos protectores son utilizados correctamente. ¿Sí? Pero o que muchas veces, entonces, mi recomendación, vea en su país si hay una recomendación formal o no, legal o no, ¿sí? Pero técnicamente yo tengo algunos comentarios. Lo que pasa es que muchas veces la doble protección es utilizada cuando no es necesario.
Y o qué pasa muchas veces, los usuarios quedan casi sordos, ¿no? No sordos por pérdida de audición, pero sordos por sobreatenuación, ¿sí? En el ambiente de trabajo. Entonces, muchas veces, ¿o qué pasa? Ellos hagan ah, una, ellos hagan escogen la preferencia que tienen y utilicen uno de los dos de manera correcta. El otro no está utilizando correctamente, ¿sí? Entonces, normalmente eso que se pasa. O utiliza el tapón correctamente y saca la orejera siempre porque no oye el radio, no oye a la persona y está sudando y cosas así. O utiliza la orejera correctamente y el tapón está allá, no sé cómo, por debajo. Entonces, normalmente eso que se pasa, ¿sí? Entonces, mi recomendación, busque un único protector que ofrezca la atenuación necesaria. Las excepciones que existen, pero no son muchas, sí, busque por algún tipo de doble protección, pero mira tu legislación, ¿sí? Perfecto. Hay muchas preguntas más, Rafa. Por el tiempo podrán ser contestadas vía correo, así como se va quedando registrado en la plataforma. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, adelante con el cierre. Muchas gracias a todos y un buen fin de tarde, buen día a todos.